Dentro de lo que viene a ser la filtración discontinua, o bueno, en sí, el concepto general que se maneja en cuanto a filtración es que básicamente ustedes agarran un filtro, bien, un X o Z de filtro, o como lo que ustedes han visto en laboratorios, si es que llegaron a mirar, más que todo en química, el tema de manejo de o este papel filtro. ¿Sí? Se maneja casi la misma teoría. Vamos a tener un compuesto, un fluido, por lo general suele ser agua o otro componente, con masa o sólidos presentes dentro del fluido. ¿Sí? A esa mezcla le llamamos masa en suspensión. ¿Ok? O básicamente torta húmeda también puede llamarse. Ya aquí se maneja mucha nomenclatura, hace mucha la nomenclatura en cuanto a filtración. Bien, vamos a tener una masa en suspensión que va a pasar por un filtro, bien, y obviamente va a pasar aquel fluido que tenga menor micronaje que el filtro. En este caso puede ser agua, libre de sólidos. El compuesto libre de sólidos se llama masa de filtración. Y el sólido retenido por el filtro, o también llamado torta, se le va a llamar sólido húmedo o torta húmeda también. Bien, entonces si hacemos un simple balance, obviamente que un filtro va a presentar cierta acumulación sin tener un comportamiento dinámico. Bien, básicamente sigue un comportamiento no estacionario. Ok, vamos a tener una entrada y una salida, y a causa de la retención del filtro vamos a tener una acumulación. Esa acumulación es lo que llamamos sólido húmedo. Ok, eso en cuanto a la teoría que se maneja. Ahora, en cuanto a parámetros importantes para la filtración, aquí vamos a tener el tema de la densidad por suspensión. Sabemos que la inversa de la densidad por suspensión es igual a la fracción másica del sólido en suspensión, bueno, a la relación másica del sólido en suspensión, cuyas unidades son kilogramos de torta seca por kilogramos de suspensión, dividido por la densidad del sólido en suspensión. Bien, ya sabemos que las unidades son kilogramos por metro cúbico. ¿Ok? Perdón, del kilogramo del sólido seco. Más la relación entre la diferencia 1 menos la fracción másica del sólido en la suspensión dividido entre el la densidad del filtrado. Que ya sabemos que el filtrado, como les dije, es el fluido sin presencia de sol. Ahora, en cuanto a relación de masa de torta seca con volumen de filtración, bien, en unidades es kilogramos de torta seca por metro cúbico de filtrado, vamos a tener que esa relación es igual a la densidad de filtrado por la fracción másica del sólido en suspensión. Todo eso dividido entre 1 menos la relación de torta húmeda con torta seca multiplicado por la fracción másica. Bien. Ahora, otros parámetros más que deben tomar antes de meterse ya sea filtración continua o discontinua es la fracción másica del sólido en suspensión. Bien, es básicamente como la composición que tiene el flujo másico de suspensión. Bien, que sabemos que es kilogramos de torta seca por kilogramos de suspensión. Que eso va a ser igual a la
relación entre materia sólida en suspensión por metro cúbico o volumen de suspensión. Todo eso dividido entre la masa de la suspensión más menos 1000 por la relación entre la misma eh, relación de kilogramo de sólido en suspensión por volumen de suspensión. Todo eso divide entre la densidad del sólido. Bien. Es algo complejo porque como les dije aquí, el tema de la nomenclatura influye demasiado. Ahora, en cuanto a la masa que se deposita sobre el filtro, bien, simplemente es la relación de la masa de torta seca y volumen de filtrado por el volumen de filtrado que sale del filtro. O sea, más sencillo. Ahora, en cuanto a la porosidad, recordando un poco de flechos porosos, sabemos que es el volumen hueco sobre el volumen de la torta. Y este es igual a 1 menos la densidad aparente de la torta de filtración sobre la densidad del sólido. ¿Ok? Y finalmente, para el espesor de la torta, simplemente es la relación de masa de torta seca y volumen de filtrado multiplicado por el volumen de filtrado. Todo eso divide entre 1 menos la porosidad eh, del, del filtro multiplicado por la densidad del sólido por el área de filtración o el área de filtro. Bien, y esos son en cuanto a parámetros importantes. O sea, esto aplica ya sea para filtración continua como para filtración discontinua. ¿Ok? No, en cambio, lo que vamos a ver más adelante solamente se aplica los conceptos para filtración discontinua. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Bien, entonces para aplicar lo que hemos visto, vamos a resolver este ejercicio, donde tenemos que en un filtro experimental de arena, se trata 8.5 metros cúbicos de suspensión por hora que contiene 17.6 por ciento en peso de sólidos en suspensión. La torta de filtración contiene 34% en peso de agua. La torta húmeda se forma en la zona de filtración en 1 hora. El caudal de filtrado por metro cuadrado de área de filtración es de 0.44 litros por segundo. Sabiendo que la densidad en suspensión es de 1120 kilogramos de suspensión por metro cúbico de suspensión y la densidad de filtrado es 1000 kilogramos
de filtración por metro cúbico de filtración, calcúlese, inciso A, el flujo másico del filtrado en kilogramos de filtración por hora. Inciso B, el área de la zona de filtración en metros cuadrados. Inciso C, el espesor de la torta sabiendo que tiene una porosidad del 33%. Bien, entonces, en cuanto a datos, sabemos que el mismo enunciado nos proporciona un caudal de 8.5 metros cúbicos de suspensión por hora. También dentro del mismo habla que la suspensión contiene 17.6% en peso de sólidos en suspensión. Yo les había dicho que eso hace referencia directamente al valor de S. En que el valor de S es netamente una composición de la cantidad de sólidos presentes en la suspensión del problema, que sería de 17.6 llevado a fracción 0.17 o 176 kilogramos de sólidos o kilogramos de torta seca por kilogramos de suspensión. ¿Ok? Luego, a su vez, menciona que tenemos una composición, a ver, tenemos una relación de kilogramos de agua por kilogramos de torta húmeda del 14 o 0.14 llevado a fracción. Luego tenemos que el tiempo de filtración es de 1 hora. Bien. Luego, igual el problema nos habla que el caudal de filtrado por metro cuadrado es de 0.48 litros de filtrado por segundo. Todo es elevado por metro cuadrado de filtración o de filtrado. Aparte tenemos la densidad en la suspensión, la densidad de filtrado. Bien, nos pide calcular directamente flujo másico de filtrado por kilogramo de filtración por hora, el área de filtrado y el espesor de la torta. Entonces, primeramente vamos a calcular la cantidad de masa que se filtró en el proceso. Así que para poder calcular si así vamos a tener que realizar un balance de materia. Entonces, recordando lo que ya hemos dicho, sabemos que la masa en suspensión menos la masa de filtración va a ser igual a la masa de sólido húmedo. ¿Bien? Entonces, si quiero encontrar la masa de filtración, tengo que conocer sí o sí la masa en suspensión menos la cantidad de sólido húmedo que se queda en el filtro. Entonces, primeramente vamos a calcular la cantidad de la masa en suspensión. Sabemos que el caudal de la suspensión es de 8.5 metros cúbicos de suspensión por hora. Bien, y aparte tenemos la densidad de la suspensión. Nosotros, por medio de la densidad, podemos calcular la masa. ¿Ok? Sabemos que la densidad de la suspensión es igual al flujo másico de la suspensión por el caudal de la suspensión. Si despejo el flujo másico, simplemente me va a quedar la densidad por el caudal. Entonces, como tengo esos datos, tanto la caudal de suspensión y la densidad, voy a tener que el flujo másico en suspensión es de 9.520 kilogramos de suspensión por hora. Bien, ahora, como ya tengo eso, ya tengo lo que es masa, lo único que me queda es calcular la masa del sólido, del sólido húmedo del filtrado. Entonces, como tengo como dato la relación del 0,14 kilogramos de agua por kilogramos de torta húmeda, bien, eh, no, sabía que no era 14, era 34. Ya entonces, corrigiendo esa parte de que no son 14, sino 34, entonces el restante presente en la torta húmeda es torta seca. Que este es 34. ¿A qué me voy? Ya se supone que el sólido húmedo, como le dije, está compuesto de torta seca y agua.
Bien. Aquí tenemos que en la composición me dice que el 34% de esa composición es agua. Entonces el restante, el 66% es sólido seco. Bien. Ahora, ¿de qué me sirve mucho ese dato? Entonces, si yo tengo la cantidad de sólido seco más la relación o la cantidad que ingresa en la suspensión, ¿ok? Me dice que la cantidad de sólido por kilogramos de suspensión es del 17%. Bien, más la masa de la suspensión, puedo calcular directamente cuánto de torta seca o sólido seco se queda en el filtro. Bien, entonces directamente multiplico la masa en suspensión por la composición y voy a tener que la masa de torta seca que se queda en el filtro es de 1675 kilogramos de sólido por hora. Entonces, justamente, si tengo lo que es la masa de torta seca que se queda en el filtro y aparte la relación, puedo calcular directamente cuánto de torta húmeda tiene el filtro. Bien, bajo la misma teoría, si quiero calcular la masa de torta seca o torta húmeda o sólido seco presente en el sólido húmedo, bien, tengo la cantidad de sólido húmedo o la composición de ese mismo. ¿Ok? Entonces, lo único que me faltaría encontrar es la masa del sólido húmedo. Como ya tengo la cantidad de torta seca que se queda en el filtro, simplemente despejo lo que es la masa del sólido húmedo y voy a tener que la cantidad de sólido húmedo presente en el filtro es de 2538 kilogramos de torta húmeda por hora. Bien, entonces como ya tengo la masa en suspensión y la masa del sólido húmedo, lo único que me queda es restar ambos variables y a tener que la masa de filtración es de 6981 kilogramos de filtración por hora. Y con eso tendríamos el inciso A. ¿Ok? ¿Alguna duda al respecto? Bien, entonces como ya tenemos el inciso A, el inciso B es un poco más sencillo. Entonces calculando el área de filtración en metros cuadrados, simplemente nos va a servir mucho el enunciado. Sabiendo que la relación entre caudal por filtración nos los proporciona el mismo resultado, bien, llevándolo a metro cúbico por hora, ese mismo dato, de aquí lo único que me queda es calcular primeramente el caudal de filtración. Entonces, como tengo la densidad de filtrado, con la misma densidad puedo calcular el caudal. Entonces, divido lo que es el flujo másico por la densidad
y voy a tener que el caudal de filtración es de 6,98 metros cúbicos de filtrado por hora. Ahora, como ya tengo el caudal, lo único que me queda es reemplazar aquí el área de filtración y reemplazo el dato del caudal de filtrado y voy a tener que el área de filtración es de 4,04 metros cuadrados de filtrado. Y con eso tendríamos resuelto el inciso B. Para el inciso C nos pide calcular el espesor de la torta. Y hay una ecuación justamente para calcular el mismo. Ahora, lo que nos falta es encontrar las variables o las diferentes incógnitas que nos hace falta para resolver el problema. En este caso, la relación de masa de torta seca por volumen de filtrado. Para ello necesitamos la densidad de filtración y, y el tema de la variable S. Ahorita no me acuerdo qué se llamaba. Espérenme. Ahí está, fracción másica de sólido en la suspensión. Bien, ahora lo que me queda es calcular justamente los kilogramos de torta húmeda por kilogramos de torta seca, justamente esa relación. Ahora, como tengo la cantidad de sólido húmedo y la cantidad de torta seca, simplemente me queda dividir esos dos miembros y voy a tener que la relación M es de 1,51 kilogramos de tortas húmeda por torta seca. Ahora, como ya tengo los tres datos que me hace falta, simplemente reemplazo dentro de la fórmula y voy a tener que la relación de masa de torta seca con volumen de filtrado es de 240 kilogramos de torta seca por metro cúbico de filtrado. Ahora, en cuanto a la densidad de los sólidos, bien, de algo me va a servir mucho el tema de la densidad de suspensión y la densidad de filtrado. Como ya tengo justamente las dos densidades más la fracción másica del sólido en suspensión, lo único que aquí tengo es que despejar esa variable. Entonces voy a tener que la densidad del sólido es igual a la fracción másica del sólido en la suspensión, todo eso dividido entre la inversa de la densidad de la suspensión menos 1, la fracción másica sobre la densidad del filtrado. Entonces, como ya tengo todos esos datos, simplemente los reemplazo de la fórmula y voy a tener que la densidad del sólido es de 2.200, 2.556 kilogramos de torta seca por metro cúbico de torta seca. ¿Okay? En cuanto al volumen de filtrado, yo ya sé que el caudal simplemente es volumen por filtrado. Como ya tengo el tiempo de filtrado que es de 1 hora y el caudal, fácilmente puedo calcular el volumen. Despejo dentro de la fórmula de tener volumen igual al caudal por hora, por tiempo. Entonces, despejo lo que es el caudal y el tiempo y voy a tener que el volumen de filtrado es de 698 metros cúbicos de filtrado. Bien, entonces, como ya tengo todos los datos dentro de la fórmula, reemplazo y me va a quedar kilogramos de torta seca con kilogramos de torta seca. Se simplifica, metro cúbico de filtrado con metro cúbico de filtrado se va. Metro cuadrado con metro cúbico me va a quedar solo metro y voy a tener que el espesor de la torta es de 2,24 metros o 24 centímetros. Y con eso tendríamos el inciso C. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Bien. Tal vez lo que les va a costar a un inicio y de ahí les recomendaría
armarse un buen formulario para esta parte, porque como habrán visto, ahí se maneja mucha nomenclatura. Bien, vámonos a la siguiente parte. Ahora, para el tema de la filtración discontinua. Para el tema de la filtración discontinua, como habrán visto con el ingeniero, existen de dos tipos, a presión constante y a caudal constante. Ok, en cualquiera de los dos casos, sí o sí tenemos o manejamos en sí el tema de las ecuaciones de filtración. Bien, en este caso, cuanto a la ecuación de filtración a presión constante, está medido en tiempo, para el tiempo. En cambio, para el caudal constante, básicamente está en función a la presión, o sea, irónicamente. Ahora, en cuanto a la filtración a presión constante, vamos a tener que la ecuación de filtración será el tiempo de filtración igual a la constante 1 de filtración discontinua dividido entre 2 multiplicado por el volumen de filtrado al cuadrado más la constante 2 de filtración multiplicado por el volumen. ¿Okay? Eso en cuanto a la presión constante. Ahora, desarrollando un poco más a las constantes de filtración, vamos a ver primeramente la primera constante. Bien, la primera constante de filtración, la K1, es igual a la viscosidad de filtrado por la relación de masa de torta seca y volumen de filtrado por la resistencia específica de la torta, todo eso dividido entre el área de filtrado al cuadrado. Ya, toda esa relación multiplicado por la inversa de la caída de presión. Esa constante de filtración me tiene que dar unidad de tiempo por unidad de volumen al cuadrado. Bien. Ahora, en cambio, la constante 2 simplemente es igual a la constante 1 por el volumen específico del filtrado que tiene que atravesar el fluido. ¿Okay? Y las unidades de filtrado simplemente es tiempo, ahora por volumen, ya no volumen al cuadrado. Bien. Ahora, para el tema del caudal constante, como les había dicho, la ecuación está en función a la caída de presión. Sabemos que la caída de presión es igual a la constante 3 de filtración por el volumen de filtrado más la constante 4. O también la caída de presión va a ser igual al constante 5 por el tiempo de filtrado más la constante 6. Ahora, si yo quiero encontrar la constante 3 de filtración, simplemente es la viscosidad de filtrado por la relación de masa de torta seca y volumen de filtrado por la resistencia específica de la torta. ¿Ok? Todo eso dividido entre el área de filtrado al cuadrado, multiplicado por el caudal constante. Ahora, la constante 3 de filtración tiene que estar medido en unidad de presión por unidad de volumen. ¿Okay? En cambio, la constante 4 simplemente es la constante 3 por el volumen específico de filtrado que tiene que atravesar el filtro. ¿Okay? Y las unidades simplemente es presión. Para la constante 5, nuevamente, la relación que hay entre la viscosidad de filtrado, la relación de la torta seca y volumen de filtrado, la resistencia específica de la torta con el área de filtrado al cuadrado multiplicado por el caudal constante al cuadrado. Bien. Por ende, las unidades de la constante 5 simplemente tienen que ser presión por unidad de tiempo. En cambio, la constante 6 simplemente es
constante 5 por el tiempo específico del filtrado que tiene que atravesar el filtro. ¿Ok? Y solamente es unidad de presión. Ahora, en lo que verán y los que cuando ustedes hacen ejercicio, justamente estos ejercicios, en donde tienen que llevar el, o tienen que trabajar, ya sea teniendo datos de un proceso de filtración constante a caudal constante o viceversa, van a toparse con un dato que sin importar qué tipo de, de proceso se mantiene constante. Bien, y simplemente es esto de acá. Ese dato es el que se mantiene constante en ambos procesos. Por eso es que se los he separado. Bien. Todo eso, todo el tema de la viscosidad, la relación, la resistencia sobre el área de filtro cuadrado, se mantiene constante en los dos procesos. Por ejemplo, este es a presión constante. A caudal constante, si se dan cuenta, tenemos el mismo dato constante, pero aquí lo que multiplica varía. Bien, inicialmente tenemos la inversa de la caída de presión, aquí tenemos el caudal. Lo mismo para la constante 5. Esto de aquí se mantiene constante, pero lo que varía ahora va a ser el caudal al cuadrado. Bien, como les dije, ese valor es lo que se mantiene constante y aquí vamos a hacer un ejercicio en donde tengan, digamos, datos de la caída de presión, datos sobre un proceso a presión constante, pero les pide calcular datos o alguna variable a caudal constante. Bien, ahora, finalmente, si el enunciado les habla acerca de que la resistencia del medio filtrante es despreciable, entonces tanto la constante 2, 4, 6, volumen específico, tiempo específico y la resistencia del medio filtrante, todo ese valor es igual a cero. ¿Bien? Todos esos valores directamente ustedes tienen que colocar cero. No tienen por qué analizar ni nada. Bien. Eso en cuanto a una ayuda, digamos, que para que no estén craneando directamente. ¿A qué me voy con esto? Si directamente, digamos, el tiempo equivalente es cero, como le dije, la constante 6 se hace cero, como dice acá. Constante 6 igual. Lo mismo la constante 4. Volumen equivalente, volumen específico igual a cero, entonces la constante 4 se vuelve cero. Igual la constante 2, si el volumen específico se vuelve cero, entonces la constante 2 se vuelve cero. Bien, ¿alguna duda? Hasta aquí.
Bien. Entonces, para este ejercicio tenemos que la ecuación de filtración a presión constante es de 266,8 kilopascales. Y tenemos la ecuación, donde el tiempo está medido en segundos y donde el volumen está en litros. Sabiendo que la resistencia específica de la torta es independiente a la presión, calcúlese el tiempo necesario en segundos cuando la filtración es a caudal constante a 10 litros por segundo y una presión de 344,6 kilopascales. Bien, teniendo como datos la ecuación a presión, o perdón, a presión constante también, a 266,8 kilopascales, nos pide calcular el tiempo de filtración cuando el caudal es constante a 10 litros por segundo, teniendo una caída de presión de 344,6 kilopascales. Ok. Recordando el objetivo del problema, nos pide calcular del tiempo de filtración a caudal constante. Entonces, calculando el tiempo de filtración, la única fórmula donde tenemos tiempo en caudal constante es cuando trabajamos con la constante 5 y 6. Porque trabajando con la constante 3 y 4 es volumen, entonces esto va a ser tiempo. Entonces, calculando las variables que nos faltan, tanto la constante 5 y 6, yo sé que la constante 5 va a ser igual al todo ese valor constante de la viscosidad, la relación masa de torta seca y volumen de filtrado por la resistencia específica de la torta de entre el área de filtro al cuadrado por el caudal al cuadrado. Bien, y sabemos también que la constante 6 es la constante 5 por el tiempo equivalente. Ahora, ¿de dónde puedo encontrar ese valor constante? Yo sé que del constante, o bien puedo encontrar de la constante 3 como de la constante 1. Entonces, es más fácil si yo trabajo con la constante 1. Entonces, para ello me voy justamente a la ecuación de filtrado a presión constante. Bien. Pero el problema me da una ecuación a presión constante, pero expresada de manera lineal. En este caso, la ecuación original de la ecuación de filtración a presión constante es una ecuación cuadrática. Entonces, de todas formas, tengo que acomodar de tal manera que me exprese una ecuación lineal. Y simplemente es agarrar y dividir volúmenes en ambos miembros. Ahora, esto sí tanto la ecuación que me da el enunciado es lineal como la misma ecuación de filtración es lineal. Entonces, dicho esto, yo ya sé que indirectamente el enunciado me está dando esos valores, donde sé que K1 sobre K2 es igual a 6,1 por 10 a la menos 5 y que K2 es igual a 0,01. Bien, entonces, por lo tanto, yo de aquí despejo K1 y simplemente es los 6,1 por 10 a la menos 5 segundos por litro por 2 y eso me va a dar K1. Así que con eso ya tengo K1 calculado. ¿Sí? Entonces, también tenemos la presión, simplemente me queda despejar ese valor, esos valores constantes y voy a tener la K1 por la caída de presión. Bien, entonces multiplico esas dos variables, voy a tener que las constantes entre la viscosidad, la relación, la resistencia sobre el área al cuadrado es de 3,25 por 10 a la menos 2 kilopascales por segundo sobre litros al cuadrado. Bien, entonces con eso puedo calcular K5 con ese valor constante y el caudal
En reemplazo dentro de la fórmula y voy a tener que litro cuadrado con litro cuadrado se van segundo con segundo y voy a tener que la constante 5 es de 3,25 kilopascales por segundo. Y como ya tengo calculado K5, puedo calcular K6. Bien, con la única diferencia que necesito calcular el tiempo específico. Ahora, de algo me va a servir el tema del caudal. Bien, se supone que el caudal, ya sea medido a volumen de filtrado, también puede ser calculado por el volumen específico. Bien, yo sé que el caudal es igual al volumen por tiempo. Ahora, si trabajamos en función a los específicos, vamos a tener volumen específico por tiempo específico. Ok, entonces aquí me interesa trabajar en función a los volúmenes específicos. Ahora, de aquí sí o sí necesito encontrar el volumen específico, pero en el tiempo específico, pero para ello necesito el volumen específico. Entonces, de eso me va a servir la relación o la fórmula de K2. Yo sé que K2 es igual a K1 por el volumen específico. Como ya tengo K1 y K2, despejo lo que es el volumen específico, reemplazo los datos y voy a tener que el volumen específico es de 81,96 litros. Bien, entonces, como ya tengo el volumen específico, despejo de aquí el tiempo específico y voy a tener que el tiempo específico es de 8,19 segundos. Entonces, como ya tengo el volumen, el tiempo específico, simplemente puedo calcular K6 fácilmente multiplicando la K5 por el tiempo específico. En este caso me dio que K6 es de 26,68 kilopascales. Entonces, calculando las variables que me falta, yo ya sé que la caída de presión es igual a la K5 por el tiempo de filtrado más K6. Como ya tengo la caída de presión a caudal constante, simplemente despejo de la fórmula el tiempo, reemplazo los datos y voy a tener que el tiempo de filtrado es de 97,67 segundos. Bien, ese es el problema. Como les dije, les pueden dar datos de un proceso a caudal constante, pero tengan que trabajar luego a presión constante o viceversa. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Eso sería todo por el día de hoy, joven. Ya para la siguiente concluimos filtración discontinua. Nos metemos a optimización y concluimos con filtración continua. Bien.